A mí un concepto que, bueno, yo desde el principio de los años 90 que me puse a trabajar en cuestiones digitales y a diseñar. En esa época diseñábamos CD-ROMs multimedia, después llegó la web, empezamos a diseñar web, yo trabajaba en Italia en esa época, y a mí el concepto de interfaz me fascinó siempre. Hice mi tesis doctoral entre el 98 y el 2002 sobre semiótica de las interfaces, que ese es un libro. Esa tesis después se la convirtió en un libro, se llama Hacer Clic, del año 2004. Y bueno, mi idea era llevar el concepto de interfaz mucho más allá de la interfaz de usuario, la interacción con la computadora, y llevarlo a otra escala, ya más social, sociotecnológica, mucho más amplia. Y en ese contexto decir, bueno, ¿por qué no pensar que un partido político es una interfaz? ¿Por qué no pensar que una escuela es una interfaz? ¿Por qué no pensar que una universidad es una interfaz? ¿Un sindicato es una interfaz? Y hay una característica que tienen casi todas estas interfaces que he mencionado. Casi todas ellas se crearon hace más o menos 200, 250 años, ¿no? Claro. La escuela pública que nosotros conocemos viene del siglo XVIII. Nació en Prusia, en Alemania, ¿no? Había que formar ciudadanos. Después llegó la Revolución Francesa, donde acrecentó la formación de ciudadanos, y la Revolución Industrial. Había que formar obreros, técnicos, ingenieros, jefes, managers, ¿no? ¿Qué pasa? En ese sentido, la escuela se modeló, la interfaz educativa se modeló para esa sociedad, para esa economía y para esa división del trabajo. Hoy estamos en una sociedad postindustrial y seguimos teniendo interfaces educativas modeladas para la sociedad industrial. ¿Y el periodismo como una interfaz? ¿Cómo ha evolucionado? Y también, ¿no? También el periodismo, los medios son una interfaz. Y nosotros vemos el periodismo como moderno, el del papel, digamos, el clásico, se consolida más o menos a mitad del siglo XIX. Las hojas informativas ya venían de 1600 a 1700, pero cuando se acopla la imprenta, la máquina de vapor, la escuela pública forma lectores alfabetos que podían leer el diario, aumentan las tiradas y ahí surge la prensa de masas, mediados del siglo XIX en adelante. Después viene el telégrafo, las noticias, las agencias, los cables, que se decía, ¿no? En esa empieza a haber monopolios, competencias entre grupos. El cómic nació en la competencia entre el grupo Pulitzer y el grupo Hearst, final del siglo XIX. Era quién vendía más ejemplares. Y a uno se le ocurrió las viñetas convertirlas en historias en tiras. Bueno, esa es la historia del periodismo contemporáneo.